¿no? La percepción táctil. Nos vamos a la porción excretora, chicos, que es la más fácil de identificar, se caracteriza porque tiene una doble hilera de células cúbicas, ¿sí? Acá se ve mejor. Miren, esta es la luz, ese redondito. Acá tengo una hilera de células cúbicas y acá tengo otra. Entonces, doble hilera de células cúbicas alrededor de una luz y esta luz está cubierta por una cutícula. ¿Listo? Nos vamos a este componente que es totalmente diferente. También tiene células cúbicas, pero en una sola hilera, pero son células con un citoplasma más amplio, que se ve como espacios vacíos, como si tuviera vacuolas en su interior. Y otro detalle más que nos va a ayudar es que tiene acá estas células alargaditas, que son las células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales que al contraerse van a permitir que salga la secreción de estas células que pertenecen a la porción secretora de la glándula sudorípara. ¿Ya? Entonces, ojo, las glándulas sudoríparas están en toda la hipodermis, en la dermis y también atraviesan la epidermis, ¿ya? No es que se encuentran solamente acá. Su componente secretor y excretor sí se localiza principalmente a nivel de la hipodermis, pero sus conductos excretores atraviesan la dermis, ¿ya? La dermis profunda, la dermis papilar, y finalmente desemboca su secreción a nivel de la superficie de la piel, es decir, que también atraviesan la epidermis, ¿ya? Nos vamos a este corte, miren, igual, ¿no? Este de acá, porción excretora. ¿Por qué? 1, 2 núcleos hacia adentro de este círculo y acá más núcleos hacia afuera. Aparte, miren, chicos, el componente excretor es más pequeño, ¿ya? Es más pequeño, pero siempre cumple esto de la doble hilera de células cúbicas. En cambio acá, este es más amplio, ¿ya? El citoplasma es más clarito. A veces sí es cierto, nos confunden porque los núcleos están a cierto desnivel, pero es por lo que son más grandes y el citoplasma es más amplio, ¿ya? Pero nos ayuda la presencia de estas células mioepiteliales. Entonces, porción secretora, que es un poco más amplia, y porción excretora. Acá, igual, nuestra glándula sudorípara, y esto de acá que es nuestro corpúsculo de Batter-Pacini que nos permite la percepción de presión. ¿Se acuerdan? Corpúsculo de Batter-Pacini, vean bien cómo se escribe, por favor. Y acá esta última estructura que la habíamos visto hace un momento que no tiene esa forma de capas concéntricas, ¿cierto? Y tampoco tiene acá porciones excretora ni secretora, ¿cierto? ¿Sí? Acá lo que vemos es una luz de células endoteliales y capas concéntricas de células epitelioides. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Un globus vascular, cuya función dijimos que era regular la temperatura corporal, ¿no? ¿Y en dónde se localiza? Lecho de uñas, palma de las manos, dedos, tanto de las manos como de los pies, planta de los pies también. Y en los labios, en la zona mucocutánea, ¿ya? Listo, globus vascular entonces, que es una anastomosis arteriovenosa. Nos vamos con piel delgada, miren, efectivamente es más delgada. También tiene glándulas sudoríparas, pero en menor cantidad. Entonces, nos vamos al estrato basal y acá sí vemos con mayor facilidad estas células que son los melanocitos, ¿no? Ya hemos descrito a los queratinocitos, ya hemos descrito a las células de Langerhans, vamos con los melanocitos. Estos melanocitos también se denominan células claras, también se denominan células dendríticas, ¿ya? Pero para cuestiones de examen ustedes pongan solamente melanocitos. ¿Por qué les hacía el énfasis en células claras? Porque efectivamente se caracterizan por tener un núcleo redondeado y citoplasma claro, pálido, a comparación de los queratinocitos que están alrededor, ¿ya? Entonces, núcleo redondeado y citoplasma claro, amplio. ¿Cuál es la función de estos melanocitos? Ellos son los que producen la melanina.
¿no? A través de la formación de melanosomas, ¿no? Por eso es que se llaman células DOPA positivas, ¿ya? Entonces, esa es la función de nuestras células melanocitos, así como los queratinocitos que formaban queratina, las células de Langerhans, que a través de sus gránulos de Birbeck son las que tienen la capacidad inmunológica cutánea, ¿no? La respuesta inmunológica. Los melanocitos son los que se encargan de producir la melanina mediante la formación de melanosomas dopa positivos para la pigmentación de la piel, ¿ya? Si no hubiera eso, entonces sería la piel albina. Ahora, ¿tiene estrato basal la piel delgada? Sí. ¿Tiene estrato espinoso? Sí, solo que es más delgadito. ¿Tiene estrato granuloso? Sí, acá se ve, miren, que también tiene, pero son menos capas de células. ¿Tiene estrato córneo? Sí, sí tiene también. Lo que no tiene la piel delgada es estrato lúcido. ¿Ya? Entonces, en piel delgada solamente vemos 4 estratos. Si nos dijeran, por ejemplo, acá, ¿qué célula señala el puntero? Melanocito, ¿cierto? Y si nos dicen en qué órgano se encuentra, acá tenemos que especificar si se trata de piel delgada o de piel gruesa. En este caso sería piel delgada, ¿sí? Si nos dijeran, por ejemplo, acá, ¿qué célula señala? ¿O qué estructura, no? ¿Qué estructura sería gránulos de queratoyalina, ¿cierto? ¿En qué órgano se encuentra? Esto de acá sería piel gruesa, ¿sí? Piel gruesa porque miren, acá sí se ve el estrato lúcido, ¿no? Se ve todos los estratos acá, ¿ya? Entonces, la piel gruesa o la piel delgada la calificamos como órgano. Nos vamos al siguiente corte que es de cuero cabelludo y acá sí vamos a ir con unas diapositivas, ¿ya? Un ratito, porque vamos a ver lo que es el folículo piloso. Entonces, miren, lo que habíamos dicho es que la piel que está sobre el cuero cabelludo hace estas invaginaciones, hace esta invaginación del epidermis y en el medio se va a encontrar lo que es el pelo propiamente dicho, ¿ya? Ahora, alrededor de este pelo, nosotros vamos a encontrar las vainas radiculares interna y externa, pero solamente hasta dónde? Hasta antes que desemboque la glándula sebácea y hasta antes de que se conecte ahí el músculo erector del pelo. Es decir, una vez que nosotros ya tenemos esta glándula sebácea y el músculo erector del pelo a nivel del acá de esta abertura, entonces nosotros ya no vamos a ver a este nivel las vainas radiculares, ¿ya? Eso los va a orientar mejor, ¿sí? Entonces, si estamos a este nivel superficial del folículo piloso, vamos a ver glándulas sebáceas y músculo erector. Siempre, siempre, chicos, la glándula sebácea va pegada al pelo, a la piel, ¿no? A la piel que rodea este pelo, y por fuera recién va el músculo erector. ¿Listo? Cuando vemos las vainas radiculares interna o externa, es imposible que veamos glándula sebácea o músculo erector porque ellos se encuentran a un nivel más superficial del folículo. Acá tenemos otro corte, ¿no? Otro corte, acá está el pelo. Y acá, básicamente, para reconocer que la parte central del pelo es la médula, estamos hablando ya del pelo propiamente dicho, la parte que tiene pigmento, que tiene como unos gránulos oscuros, es la corteza, y por fuera se encuentra una zona refringente que es la cutícula, ¿ya? Listo, nuevamente acá la invaginación del epidermis, la glándula sebácea, y bueno, recordar acá también, miren, esta glándula sudorípara, y acá sí se ve bonito cómo atraviesa, ¿no? Cómo atraviesa la epidermis para llevar el sudor a través de los poros de la piel. Esto de acá, creo que no, mejor se ve en nuestra diapositiva. A ver, ahí nos quedamos un ratito y vamos con nuestras imágenes, ¿ya? Entonces, tenemos acá, como les decía, esta es la superficie del cuero cabelludo. Acá tenemos ya folículos pilosos. Estas son las que ustedes ven más claritas, son glándulas sebáceas, y acá está el músculo erector. Y si me voy a una parte más profunda, miren cómo desaparece, ¿no? Ya no vamos a ver ni glándulas sebáceas ni músculo erector. Vamos a darle más aumento, entonces acá está el pelo, ¿no? Acá está el pelo, esta es la proyección del epidermis, ¿sí? Y por fuera que vemos esta estructura grande con células que se parecen a los adipocitos pardos, ¿cierto? Entonces, estas de acá constituyen las glándulas sebáceas. Y esto rosado que vemos así medio alargado, ¿no?
con algunos puntitos, es un corte transversal de un músculo liso. Entonces, ¿qué músculo liso tenemos justo por fuera de la glándula sebácea? El músculo erector del pelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué estructura señala el puntero? Músculo erector del pelo. Siempre va así por fuera. Algunos en sus esquemas de prácticas me hicieron acá todas las vainas radiculares, después la glándula sebácea y después el músculo erector. Ahora sí se dan cuenta que no es así, ¿verdad? No es, o sea, si es que tenemos acá el folículo piloso con glándula sebácea y músculo erector, acá lo único que se ve es los componentes del epidermis, que sería el estrato basal y el estrato espinoso. Nada más, ¿ya? Nos vamos acá, a esta zona, y vamos a darle énfasis a este pelo, ¿ya? Entonces, miren, en este pelo que está ya superficial, ¿cierto? Esta es la glándula sebácea. Acá miren, también hay glándulas sudoríparas, en el cuero cabelludo también hay glándulas sudoríparas, pero ojo, las glándulas sudoríparas no pertenecen al folículo pilosebáceo, ¿ya? No pertenecen, están ahí en el cuero cabelludo, sí, como parte de la dermis, pero no pertenecen al folículo pilosebáceo, ¿ya? Entonces, nos vamos nuevamente con el pelo. Esto rosadito o rojito que están viendo ahí es la médula del pelo. Esto que tiene pigmento, que tiene melanina, que se ve así más grueso, esta es la corteza del pelo. Y no sé si logran ver esta zona de acá que es más brillante, como un halito alrededor, como si fuese un aura. Acá creo que se ve un poquito mejor. Eso de ahí es la cutícula del pelo. ¿Listo? Entonces, médula, corteza y cutícula del pelo. Glándula sebácea y acá músculo erector del pelo. Nos vamos ahora sí a una zona más profunda. Y en esta zona más profunda, repito, no tenemos glándulas sebáceas y mucho menos músculo erector del pelo. ¿Qué vemos? Vemos el pelo más inmaduro, ¿ya? Prácticamente solo se ve su corteza, pero sí destaca esta zona en la que vemos bastantes puntitos rojos, ¿no? ¿Los ven? Esos puntitos rojos corresponden a gránulos de tricohialina. Trico es pelo, ¿no? Entonces, esos gránulos pertenecen a las células que están formando parte de esta vaina radicular interna. Entonces, estas células cúbicas con esa gran cantidad de gránulos de tricohialina forman lo que corresponde a la capa de Huxley, ¿sí? Capa de Huxley. Ahora, la primera capa de células epiteliales cúbicas que ya no tiene esos gránulos de tricohialina, como esta zona de acá, o como esta de acá, miren, ¿sí? La primera capita de células cúbicas, esa de ahí constituye la capa de Henle con H. Y esta zona más rosadita que está por dentro de la capa de Huxley es la cutícula de la vaina radicular interna que se entremezcla un poco con la cutícula del pelo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las capas de la vaina radicular interna? La radicular interna, capa de Huxley, que la reconocemos por sus gránulos de tricohialina, y capa de Henle, la única capa de células cúbicas. ¿Ya, chicos? Todo lo que está por fuera de la capa de Henle, miren, todas estas células, que algunas también son cúbicas todavía, todas estas capas de células constituyen la vaina radicular externa. Y por fuera viene tejido conectivo, ¿no? Que constituye lo que es el saco fibroso. Aquí a mayor aumento, ya para que no haya dudas. Cutícula de la vaina radicular interna, capa de Huxley con sus gránulos de tricohialina, capa de Henle, ¿no? Toda esta de acá, capa de Henle, y esta de acá, vaina radicular externa, y finalmente acá todo esto, nuestro saco fibroso. Bien, nos vamos ahora sí con la uña. Y la uña mejor la vamos a ver en este esquema para que se ubiquen mejor, porque sí, en sus gráficos he visto que había problemas para identificar. Entonces, tenemos acá la uña, miren, toda esta lámina rosadita es la uña. Esto que está acá, cubierto por piel, miren, así, cubierto como por una banda triangular, que es el eponiquio, toda esta pielcita que está cubriendo la zona proximal de la uña, esto de que es el eponiquio, ¿ya? Y debajo del eponiquio, ¿qué se encuentra? La raíz de la uña,
¿ya? Todo esto de acá es la raíz de la uñita. ¿Qué vamos a ver acá? Lo que ya está por fuera del eponiquio, esto de acá es el cuerpo de la uña, ¿ya? ¿Dónde descansa la uña? ¿Dónde descansa? Descansa en esta piel que es bastante vascularizada y que se denomina lecho unguial, ¿ya? Lecho unguial. Y este lecho unguial termina, ¿verdad? Porque estamos viendo un dedo, ¿cierto? Entonces, donde termina este lecho unguial, ¿sí? Donde la piel ya no tiene contacto con la uña, esa zona se llama hiponiquio, ¿sí? Acá ya no continúa la uña y la piel ya está libre. Entonces, esa zona desprovista de uña, la zona distal, ¿no? Del dedo, que ya no tiene contacto con la uña, eso se llama hiponiquio. ¿Listo? Entonces, nos vamos acá con nuestros cortes. Miren, esto de acá que es la piel que está cubriendo esta uña, que no está tan bonita porque es un corte histológico real. Y para cortar la uña, recuerden ustedes que la uña es un tejido especializado, entonces es duro. Y al momento de cortarlo, sí, pues se altera, se distorsiona su estructura normal. Entonces, este es el eponiquio, ¿ya? Todo esto que tiene un estrato córneo bien marcado, ¿ya? Esta de acá que está debajo del eponiquio sería la raíz de la uña y esto de acá sería el cuerpo de la uña. Acá abajo, ¿qué tenemos? Que se ha separado, sí, pero eso es por efecto de procesamiento. Esto de acá es el lecho unguial. Voy a seguir avanzando. Sigo acá con el cuerpo de la uña y todo esto de acá es lecho unguial. Y sigo avanzando, miren, acá se ha fragmentado un poquito, pero hasta acá terminó la uña, ¿cierto? Acá termina la uña. Esto de acá es el cuerpo de la uña. Y miren acá cómo termina. O sea, miren cómo acá está el lecho unguial y se separa, ¿no? Se separa. Acá ya no hay unión entre la uña y la piel. Entonces, esa zona de ahí se denomina hiponiquio con H. ¿Sí? Ese es el hiponiquio. ¿Estamos bien? Ya. Nos vamos entonces ahora sí con órganos endocrinos. Primero voy a tomar asistencia, ya chicos, para que figure en el sistema. A ver, déjenme un ratito para llamar. Ya nos falta poquito. Justo vamos a acabar a las 5:30, como habíamos programado. A ver, vamos con el grupo 1-4, ¿sí? Araujo. Presente. Cárdenas. Presente. Delgadillo. Presente. Guevara. Presente. Inocente. Presente, doctora. Ok. Ita. Presente. Mendoza. Presente, doctora. Nolasco. Nolasco lo vi que entró. A ver. Paco. Presente, doctora. Peso. Presente, doctora. Ríos. Presente, profesora. Rodríguez. Presente, doctora. Romaní. Presente, doctora. Listo. Nos vamos con el grupo 2-3, ¿ya? Castro González, Anthony. Presente, doctora. Figueroa Lázaro. Presente, doctora. León Pastuso. Presente, doctora. Macedo Santiago. Presente, doctora. Marca Cuello. Presente, doctora. Nano Delgado. Presente, doctora. Nole. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Nole. Romero.
Ya. Rosa Santos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, presente. Entonces, Salazar Díaz, Andrés. Presente, doctora. Solar Sandíbal. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Isotelo Herrera. Presente, doctora. Listo. Nos vamos con grupo 3-4. Alfaro Flores. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ardiles. Presente, doctora. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Carpio Blas. Presente, doctora. Buenas tardes. Jiménez Palacios. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. López. Presente, doctora. Buenas tardes. Marcos. Buenas tardes, López. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Oré. Buenas tardes, doctora. Presente. Hola, Jefferson, ¿cómo estás? Ortiz. ¿No está Ortiz? Presente, doctora. Ah, ya decía yo. Saavedra. Presente, doctora. Silva Bueno. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Valerie. Valerie no está. Ya. Y último grupo. 3-5. Amaringo. Avendaño Tito. Presente, doctora. Bastos Suárez. Beltrán Sosa. Bosa Wilfredo. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Wilfredo. Chavarría. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Chávez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Córdoba. Gallardo. Presente, doctora. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mía? Grimaldo. Buenas tardes, doctora. Presente. Hola, ¿qué tal, Luciana? Mellado. Buenas tardes. Y Osorio. Ya, Osorio también nos falta. Listo, chicos, ahora sí. Grabamos. Muy bien. Nos vamos entonces ahora sí con las dos últimas que nos falta, que son más bonitas, que es endocrino y respiratorio. ¿Ya? Muy bien. Voy a abrir los archivos. A ver, un segundo. Voy a hacerles lo más... lo más sencillo que se pueda, pero de modo que les sirva para su examen, porque a veces ustedes se confunden en funciones, en características histológicas, entonces ya con lo que hemos repasado espero que se ubiquen un poquito mejor, ¿ya? Respiratorio. Ya está, y nos vamos a hacer también de ayuda. He sacado unas imágenes para que nos ayude, tanto de respiratorio y también de endocrino, que había unas imágenes que no estaban tan bonitas. Entonces ahora ya las he mejorado. ¿Ya? Listo, nos vamos con endocrino y acá lo que tienen ustedes que tomar en cuenta mucho es las funciones de las células y qué célula pertenece a qué órgano. ¿Ya? Eso es importantísimo, es vital, tanto para el teórico como para el práctico. ¿Ya? Entonces, nos vamos con el primer órgano. Y el primer órgano es glándula hipófisis, ¿cierto? Entonces, esta glándula hipófisis tiene 3 zonas bien definidas, que era la adenohipófisis, esta de acá, otra zona que es el lóbulo intermedio, donde se ven estas estructuras que parece los folículos tiroideos, ¿se acuerdan? Profesora. Ah, perdón. No está compartiendo. Sí. Me olvidé, perdón. Ya está, ahorita lo solucionamos. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya, entonces les decía que primera lámina que vamos a ver es órganos endocrinos. Y estos órganos endocrinos, la primera glándula es la adenohipófisis, ¿no? Entonces, la adenohipófisis, que pertenece al lóbulo anterior de la glándula hipófisis, o también llamada pituitaria, ¿no?
Este es su lóbulo anterior, llamado adenopófisis. Este es el lóbulo intermedio de la hipófisis, que es un rezago embrionario de la bolsa de Rathke y tiene estas zonas coloidales, este material coloidal, que se asemeja mucho al folículo tiroideo, pero que son como más dispersos. Y esta zona que se parece mucho al tejido nervioso, que es la neurohipófisis, ¿ya? En esta zona de la neurohipófisis, recuerden que no se produce ningún tipo de hormona, ¿ya? En cambio, en la adenopófisis sí, y se producen varias, ¿ya? Entonces, esta específicamente es la zona de la adenopófisis, donde las células, vean ustedes que se ponen a manera de lóbulos, ¿no? Como de lobulitos, en donde vamos a ver tres tipos azul y se denominan células basófilas o también llamadas beta. Otras células como estas de acá, que tienen el citoplasma rojizo, acá hay más, miren, y que se llaman células alfa o también llamadas acidófilas. Cuidado, chicos, acá con eso de alfa o beta, porque hay otro órgano que vamos a ver que también tiene el mismo tipo de nombre, que es en el islote de Langerhans, en el páncreas, ¿ya? Entonces, lean bien la pregunta a qué se refiere, a qué órgano. Si es que estamos en hipófisis, estas células alfa tienen una función diferente a las células alfa del islote de Langerhans, ¿ya? Y lo mismo sucede con las células beta. Es decir, tienen el mismo nombre, pero la función es totalmente diferente, ¿ya? Entonces, si estamos en adenopófisis, esta de acá, el citoplasma, miren chicos, el citoplasma es el que varía. Entonces, citoplasma rojo, porque es coloración de Mallory-Hazan, células acidófilas o alfa. Citoplasma azul, células basófilas o beta. Y si se trata de esta célula, en la que es el núcleo, al igual que en todas las células, el núcleo que es rojizo, pero el citoplasma es pálido, no ha captado colorante, esta es una célula cromófoba, ¿ya? Entonces, acá lo importante es reconocer las funciones de estas células. Entonces, las células acidófilas, ¿qué es lo que producen? La prolactina y la hormona de crecimiento, que también se llama somatotropina, ¿sí? Esas dos hormonas son las que sintetizan las células acidófilas o alfa. Las células basófilas, ¿qué producen? Producen las hormonas gonadotróficas, por ejemplo, FSH, LH, que son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, importantes en el ciclo menstrual. Las hormonas tirotrofas, la TSH, que actúa estimulando la glándula tiroides. Las corticotropas, dentro de estas que se abrevia como ACTH, que son las que actúan sobre la zona fascicular de la corteza suprarrenal, ¿no? Y también tenemos la melanocito estimulante, que es la MSH, ¿ya? Entonces, repito, ¿qué hormonas se producen con estas células basófilas? La FSH, la LH, la TSH, que es la tirotropa, la ACTH, que es la adrenocorticotropa, y la MSH, que es la melanocito estimulante. Estas células de acá, las cromófobas, no producen hormonas. Seguimos. Este de acá es el aspecto que tiene el lóbulo intermedio. Como ven, se ve esta especie de folículos con su material coloidal. A veces tienen algunas células basófilas como estas, pero no tiene una función definida, solo es un rezago embrionario. Y nos vamos hacia esta zona de la neurohipófisis, en donde lo que más destaca son estas formas esféricas de aspecto granular. Si ustedes mueven el micrométrico, van a ver que es como si tuviera varios puntitos, ¿ya? Tiene una forma esférica, pero no tiene un límite definido porque no es una célula. Estos de acá son los famosos cuerpos de Herring. ¿A qué corresponden los cuerpos de Herring? A cúmulos de gránulos neurosecretorios que provienen del hipotálamo. Es decir, se producen estos gránulos neurosecretorios en el hipotálamo, pero se depositan aquí en la neurohipófisis, en lo que se denomina los cuerpos de Herring. ¿A qué corresponden estos gránulos neurosecretorios? A ocitocina o a vasopresina, también llamada hormona antidiurética, ¿ya? A eso corresponde. Si les dijeran acá, ¿qué estructura señala el puntero? Cuerpos de Herring. Característica de ocitocina
o de vasopresina. Antes tenemos en la neurohipófisis, tenemos capilares sanguíneos con sus vasitos en el interior y tenemos estas células que están así dispersas con el núcleo un poco con cromatina vesiculosa, que son los pituicitos, ¿ya? Pituicitos. A veces se equivocan acá y le ponen pinealocito, pero la manera más fácil de recordar es que la hipófisis también se llama pituitaria, ¿sí? Entonces, hipófisis o pituitaria y células pituicitos. Nos vamos con la siguiente glándula ya más conocida por ustedes, que es la glándula tiroides, donde la estructura principal acá son los folículos tiroideos. Entonces, estos folículos tiroideos van a tener la presencia de células cúbicas con citoplasma eosinófilo que están rodeando ¿a qué? A este material rosado que se llama coloide tiroideo. Si me dicen a mí qué estructura señala el puntero, coloide tiroideo. Si me dicen acá qué estructura señala el puntero, folículo tiroideo. ¿Qué elementos constituyen el folículo tiroideo? Células foliculares y el coloide tiroideo. ¿Qué producen estas células foliculares? Las hormonas tiroideas T3 y T4, ¿sí? La levotiroxina y la triiodotironina, que tienen que ver con el metabolismo de nuestro organismo, ¿sí? Otras células son estas, miren, otra célula importante de la glándula tiroides, ya hemos hablado de las foliculares, estas son las células C o parafoliculares. Se parecen a los melanocitos, ¿en qué sentido? Que tienen el núcleo redondo y el citoplasma claro. El detalle está que estas células las estamos viendo acá alrededor de folículos tiroideos, ¿no? Entonces, estas células parafoliculares o células C, ¿qué hormona producen? Calcitonina. ¿Y qué hace esta calcitonina? Regula el metabolismo del calcio, ¿ya? Regula el metabolismo del calcio. ¿Cuándo es que se produce más calcitonina? Cuando el nivel de calcio es alto. Entonces, nosotros decimos hipercalcemia cuando el calcio está elevado, hipocalcemia cuando el calcio está disminuido en sangre, ¿ya? Entonces, si el calcio empieza a elevarse mucho en sangre, si se da una hipercalcemia, estas células C tienen que secretar más calcitonina para que se inhiba los osteoclastos y ya no se saque calcio del hueso, ¿sí? Esa es la función. En cambio, si es que hubiera hipocalcemia, más bien las células C no deben de secretar calcitonina, porque si no, se bajaría ya demasiado el nivel de calcio en sangre y eso es peligroso, ¿sí? Nos vamos con nuestra siguiente glándula paratiroides. En esta imagen yo creo que sí, ustedes pueden ver mejor las dos poblaciones de células que podemos ver en esta glándula. Por un lado, estas, que son las células oxífilas con citoplasma amplio, bien delimitado, se ve así como si fuese polígonos acá, y los núcleos pignóticos, ¿ya? A diferencia de estas células, que su citoplasma más bien es escaso, medio vacuolado, y los núcleos son vesiculosos. Entonces, ¿qué células son estas? Células oxífilas. ¿Qué células son estas? Células principales. Las oxífilas no tienen una función definida, y las principales, ¿qué es lo que segregan? La hormona paratohormona, que también tiene que ver con el metabolismo del calcio. Pero ¿qué hacen estas hormonas? ¿Qué hacen en nuestro organismo la paratohormona? Esta de acá estimula a los osteoclastos, por lo tanto, sale calcio del hueso, ¿no? Porque al destruirse, al producirse reabsorción ósea, se libera el calcio de la matriz osteoide y por lo tanto producen hipercalcemia, ¿ya? Entonces, estas células se asocian a la elevación de calcio en sangre, ¿sí? Si es que tuviéramos hipercalcemia, entonces ya no deberían funcionar estas células, sino ¿qué célula debería actuar? La célula C de la glándula tiroides para empezar a producir calcitonina, ¿sí? Y si tuviéramos un nivel de hipocalcemia muy extremo, entonces ¿qué célula debería actuar? Esta célula principal para producir la paratohormona. Siempre van así, de la mano. No debe estar el calcio ni muy elevado ni muy bajito. Entonces, si es que hay un equilibrio entre las dos células, el calcio se mantiene dentro de un nivel normal. Entonces, ¿qué células son las que controlan el metabolismo de calcio? Las células principales de la glándula paratiroides y las células C o parafoliculares de la glándula tiroides, ¿ya? ¿Sí?
Entonces, la calcitonina al final, ¿qué es lo que produce? Hipocalcemia, ¿no? Listo. Nos vamos acá a este corte. Acá también se ve muy bonito, miren, nuestras células oxífilas, núcleo epignotico, y el citoplasma realmente es amplio. En el examen siempre se les ponen las dos células. Siempre. ¿Ya? Entonces, trate siempre en este examen de mirar todo el campo, ¿ya, chicos? Y estas son las principales. Nos vamos a la siguiente glándula, y esta glándula es la suprarrenal, que tiene su corteza, su médula, ¿ya? Corteza y la zona reticular. La zona glomerular, constituida por células cilíndricas que no tienen un nombre en especial, pero el citoplasma sí es medio vacuolado y son las encargadas de producir lo que vienen a ser los mineralocorticoides, los mineralocorticoides, como la aldosterona, es la más conocida, ¿sí? Y corticosterona. Nos vamos hacia la zona donde encontraba pilares sinusoidales, ¿se acuerdan? Estos espongiocitos, y estos espongiocitos de la zona dorada, entonces, se parecen también a los pardos y producen glucocorticoides. ¿Qué glucocorticoides? Y corticosterona. Y finalmente nos vamos al último de la corteza suprarrenal, en el que las células ya tienen un citoplasma eosinófilo, ¿sí? Forman como una especie de red, y esta de acá constituye la zona reticular. Esta zona reticular, estas células van a producir algunos estos vasos amplios, dilatados. Alrededor de ella, entonces, vamos a encontrar dos tipos de células. Unas que tienen el núcleo bien pignótico, bien pintadito, ¿ya? Y que siempre están así en grupos, que son las células cromafines. Y otras que más bien tienen el núcleo pálido, como si fuesen sacabocado, ¿ya? Que el citoplasma un poco más amplio. Esas de ahí son las células nerviosas ganglionares simpáticas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las células cromafines? Son las más importantes acá en la médula. La producción de catecolaminas como la noradrenalina. Acá también se ve mejor, ¿no? Siempre esto es lo que nos guía para decir que estamos en la médula. Acá tenemos entonces nuestras células cromafines, y esta célula de acá, miren, con el citoplasma un poquito más amplio y su núcleo vacío como un redondito, esta de acá es la célula nerviosa ganglionar simpática. ¿Listo? Muy bien. Nos vamos al siguiente órgano, epífisis, y en la epífisis entonces vamos a ver que tiene gran celularidad, ¿ya? Este tiene gran celularidad. Las células, las que tienen mayor porcentaje en este órgano, son estas de acá, que corresponden a los pinealocitos. No memoricen otro nombre, ¿ya? Solamente este. En su guía les dan dos nombres más, pero melanocitos, para que no cree confusión con otros órganos. Entonces, perdón, pinealocitos, ¿ya? Pinealocitos, entonces, las células más numerosas de la glándula pineal, que también se llama epífisis, ¿ya? Así como la hipófisis tenía su sinónimo que era pituitaria, esta de acá se llama epífisis o glándula pineal, y por eso su célula más numerosa se llama pinealocito, ¿ya? Que tiene el núcleo ahí medio granular, medio vesiculoso, el citoplasma amplio, ¿sí? ¿Y cuál sería la función de estas células? Producción o secreción de serotonina y melatonina. Y hay otras células más que son menos numerosas, pero que tienen el núcleo oscuro, ¿no? Son a veces en forma de una coma. Son muy escasas, más o menos el 5% del total de la celularidad de la glándula,
y que son las células gliales, ¿ya? Que se encuentran en el intersticio de todo el tejido. Entonces, ahí sí se nota que son bastante diferentes, ¿no? Las células gliales y los pinealocitos. ¿Qué otra estructura se puede ver a veces en la glándula epífisis? Es esto, que es una estructura. Es una estructura, miren acá, como si tuviera capas concéntricas, ¿no? Estos de acá son los famosos cuerpos arenáceos. ¿Qué vienen a ser los cuerpos arenáceos? Son concreciones de fosfatos y carbonatos de calcio que se suelen ver cuando la glándula empieza a envejecer, ¿ya? Entonces son los cuerpos arenáceos que se logran ver en la glándula pineal o epífisis. Nos vamos a nuestra última glándula, páncreas, y en páncreas, ¿qué vamos a ver? Característicamente, el componente endocrino del páncreas es todo esto, el islote de Langerhans. Este islote de Langerhans, entonces, que si lo ven ahí, ustedes de repente podrían confundirse con glomérulo renal, pero en glomérulo renal lo único que nos van a preguntar en este capítulo es los capilares, ¿ya? En cambio acá nos van a poner generalmente el puntero en el borde, porque nos van a decir, ¿qué estructura es? Islote de Langerhans. ¿Qué célula es? No nos pueden poner porque no las podemos identificar solo con hematoxilina eosina, es imposible. Pero sí ustedes tienen que saber que acá hay varios tipos de células, ¿sí? Están las células alfa, que les decía que no deben confundirse con las células alfa de la hipófisis, las células beta, que tampoco las deben confundir con las de la hipófisis, y bueno, las células delta y las células PP. Las células alfa, ¿qué es lo que produce? Glucagón. Las células beta, que son las más conocidas, son las que producen la insulina, que es justamente las que se alteran en pacientes diabéticos. Las células delta o D, que producen la somatostatina. Y hay otras, ¿no? Como el que producen las PP o las FF, que producen el polipéptido pancreático, ¿ya? Entonces, decir cuál es alfa, cuál es beta, cuál es delta, no, imposible, ¿ya? Porque no tenemos la coloración especial para reconocer ese tipo de célula. ¿Ya, chicos? Muy bien. Les preparé acá un resumen de... Acá. Estas imágenes están más bonitas para que vean la zona glomerular, ¿no? Acá sí se ve más bonito la zona glomerular. Acá sí se ve también bonito que son células cilíndricas con citoplasma amplio, ¿ya? Entonces dijimos que estas son las que producen, ¿qué? Mineralocorticoides, ¿se acuerdan? Y acá están los espongiocitos, ¿no? Que se parecen mucho a los adipocitos pardos. Y estos espacios que están viendo aquí son los capilares sinusoidales. Espongiocitos, no se olviden, productores de cortisol y corticosterona, que en términos generales se llaman glucocorticoides. Acá un mayor acercamiento de los espongiocitos. Estos de acá siguen siendo los capilares sinusoidales, ¿no? Y hace contraste, miren, la célula endotelial del capilar sinusoidal con el espongiocito, que se caracteriza por tener un núcleo redondo y citoplasma finamente vacuolado, ¿ya? ¿Por qué tiene vacuolado? Porque justamente produce el cortisol y la corticosterona, ¿ya? Acá, esta zona de transición, miren, esta es la zona de la médula y esta es la zona reticular, en donde el citoplasma es más rojito, ¿no? Más rojito. Ya no se ve acá los capilares sinusoidales que habíamos visto, sino que acá está entremezclado, como si fuese una red. Por eso le llaman zona reticular, como un retículo, como una red. Y acá miren otra vez, si yo veo este vaso sanguíneo dilatado, entonces esto es médula. Y dijimos entonces, acá sí se ve mucho más bonita, chicos, miren, estas células cromafines con sus núcleos bien pintaditos, pignóticos, ¿ya? Siempre agrupaditas, que hacen contraste con estas células o esta de acá, miren, en la que el núcleo se ve vacío, ¿no? Se ve como si tuviera un espacio blanco en el centro, ¿no? Entonces, esta es una célula, estas de acá son las cromafines, ¿no? Esas son las cromafines, y estas que se ve acá en menor cantidad, estas con su núcleo vacío, que son las células nerviosas ganglionares simpáticas, características de la médula. Acá la glándula pineal, para que le vean mejor, ¿sí? La glándula pineal, estos son los pinealocitos, que también tienen acá alrededor vasos sanguíneos, ¿no? Acá más pinealocitos,
Y acá esta célula que sería la célula glial. Siempre es así, más oscura y más alargadita. ¿Ya? Y bueno, acá nuestro islote de Langerhans con coloración de hematoxilina eosina. Vean ustedes que no se diferencia ahí el espacio de Bowman, ¿ya? Si es que ustedes por ahí todavía se siguen confundiendo con glomérulo renal, entonces acá no hay espacio de Bowman. ¿Listo? Solamente vemos acá las células que ya tenemos aquí. Profesora, ¿Sí? una consulta. ¿Qué células son las que rodean al islote de Langerhans? Las de acá son las Sí. células acinares y centroacinares que corresponden a lo que es el páncreas exocrino. Ese páncreas exocrino lo vamos a ver cuando hagamos aparato digestivo en el siguiente capítulo. O sea, todo esto Ok, de profesora. hacia afuera, Gracias. eso es páncreas exocrino. ¿Qué células tiene? Acinares y centroacinares. Y como ven acá, no hay túbulos, ¿no? En el glomérulo renal nosotros veíamos túbulos, acá no. ¿Ya? Y esta de acá es la imagen que se puso en prácticas, que les dieron con coloración de Mallory-Assand, ¿se acuerdan? Entonces, este de acá es nuestro glomérulo y esto de acá es el tejido conectivo que rodea todo el páncreas, ¿no? Que se ve de color celestito. Acá más fácil, pues si les ponen esta lámina, acá es mucho más fácil de identificar al islote de Langerhans. Pero les podrían poner los dos, ¿ya? Este con hematoxilina eosina o este con Mallory-Assand, ¿ya? Pero vean que acá no hay túbulos, ¿ya? No hay esos túbulos, solamente hay células acinares y centroacinares. Listo. Nos vamos con la última práctica, que es aparato respiratorio. Aparato respiratorio, entonces empezamos con la que corresponde a mucosa olfatoria. Mucosa olfatoria, chicos, les pongo esta lámina solo para que nos ubiquemos. La mucosa olfatoria tiene una posición específica dentro de la cavidad nasal, que es el tercio superior del tabique nasal, el techo de la cavidad nasal y el cornete superior. Solo en esas zonas nosotros vamos a encontrar mucosa olfatoria. El resto tendrá epitelio respiratorio, en el resto de cornetes en el medio, en el inferior, y bueno, en la zona del vestíbulo de la cavidad tendrá epitelio poliestratificado plano, ¿ya? Pero lo que es mucosa nasal específicamente es techo de la cavidad, esto, el tercio superior del tabique nasal y el cornete superior. ¿Va? Muy bien. Ahora, específicamente en lo que es la mucosa olfatoria, nosotros vamos a ver que tiene un epitelio constituido por 3 tipos de células, ¿ya? Estas de acá, las más pequeñitas que están pegadas a la membrana basal, son las células, como su nombre lo dice, basales, ¿ya? Pegadas a la membrana basal, células basales. Las que están hacia la periferia, hacia la superficie, que tienen también sus núcleos alargados, igual que las células que vamos a ver a continuación, estas son las células de sostén, todas estas de acá alargaditas. Y las otras células, tal vez las más importantes, son estas de acá que tienen como un halito claro alrededor y el núcleo en el centro. Y que los núcleos se encuentran más o menos en el tercio medio del espesor del epitelio. Acá tenemos otra y acá otra. ¿Cómo se llaman estas células? Células olfatorias. ¿A qué corresponden estas células olfatorias? A neuronas bipolares. ¿Sí? Entonces, células basales con sus núcleos en el tercio inferior, células olfatorias con sus núcleos en el tercio medio y células de sostén con sus núcleos en el tercio superior. ¿Qué es lo que estamos viendo acá abajo? Abajo en la lámina propia estamos viendo vasos venosos, pero lo más importante son estas glándulas que se ven así rojizas por el procesamiento que ha tenido el tejido, que son las glándulas de Bowman, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a mucosa olfatoria. Vamos con la laringe. La laringe, entonces, miren, esto está echadito, ¿no? Digamos que hacia acá está la faringe, sigue la laringe, ¿no? Y hacia acá abajo vendría ya lo que es la tráquea, ¿sí? Entonces, este sería el pliegue superior o cuerda vocal falsa, pliegue inferior o cuerda vocal verdadera, y este espacio que queda entre los dos es el ventrículo laríngeo. Ventrículo laríngeo, también denominado ventrículo de Morgagni. ¿Listo? Ahora, características de la cuerda vocal verdadera. La cuerda vocal verdadera, vamos a darle aumento acá, tiene
tiene ausencia de glándulas. No hay glándulas. En toda la laringe nosotros vamos a ver glándulas en la lámina propia. Acá no. Es más, esta lámina propia es más gruesa, ¿sí? Y se conecta ¿con qué? Con este tejido de acá que está al fondo, que es tejido muscular esquelético estriado, que pertenece a músculos intrínsecos de la laringe, ¿ya? Y el epitelio que cubre a esta cuerda vocal verdadera no es epitelio respiratorio. El epitelio que vamos a encontrar acá es poliestratificado plano, no queratinizado. Entonces, eso caracteriza a esta cuerda vocal verdadera. Por eso es verdadera, porque la estructura histológica varía totalmente del resto de la laringe. En cambio acá, esta es la cuerda vocal falsa, tiene epitelio de tipo respiratorio, tiene glándulas en la lámina propia, no tiene músculo estriado, ¿ya? Entonces, miren, toda la estructura es similar al resto de la laringe, ¿sí? Entonces, cuerda vocal falsa, cuerda vocal verdadera y ventrículo de Morgagni. ¿Para qué nos sirve la laringe? ¿Para qué nos sirve estas cuerdas vocales, no? Para el aparato de la fonación, ¿ya? Contribuye a lo que es la función de la fonación. Para eso es estos pliegues y el ventrículo de Morgagni. Nos vamos ahora sí al siguiente órgano que es la epiglotis. Acá dijimos que era fácil de identificarlo porque tenía una estructura central constituida por cartílago de tipo elástico, ¿no? Y tiene dos caras. Una que tiene el epitelio de la boca, que es la cara lingual, y otra que tiene el epitelio respiratorio, que es la cara laringea, ¿no? Entonces, en la cara bucal, perdón, la cara lingual, que es esta, nosotros vamos a encontrar epitelio poliestratificado, miren, plano, no queratinizado. En cambio, en esta otra cara, miren, en esta otra cara le voy a dar más aumento. Esta es la cara que va hacia la zona de la laringe. Entonces, esta de acá es la superficie laringea y está constituido por un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, y miren, acá sí se ve los cilios, ¿no? Se ve incluso el borde a partir del cual salen los cilios, ¿sí? Porque no lo habíamos visto bien en prácticas, ¿no? Acá sí, entonces, las dos diferencias, ¿sí? Poliestratificado plano no queratinizado y epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Cara laringea, cara lingual. ¿Listo? Entonces, esa es la epiglotis. Vamos con la tráquea. La tráquea que tiene sus capas, ¿no? Que tiene la mucosa, la submucosa, la placa de cartílago y la adventicia. En la mucosa que vemos el epitelio de tipo respiratorio y su lámina propia con tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos. En la submucosa que encontramos glándulas, ¿no? Glándulas mixtas, al igual que en la laringe. Y bueno, acá la placa de cartílago, que son anillos incompletos de cartílago y hialino, ¿se acuerdan? Cubiertos por el pericondrio. Damos más aumento, aquí está el epitelio de tipo respiratorio con sus cilios, aquí está la lámina propia con gran cantidad de vasitos sanguíneos. Acá está la zona del cartílago, ¿no? Acá están las glándulas de la submucosa, que son glándulas mixtas. Y habíamos dicho acá en tráquea que en la zona, como es un anillo de cartílago incompleto, en la zona donde no hay cartílago, este tejido se veía reemplazado por fibras de tejido muscular liso, ¿no? Eso sí lo teníamos que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, la única zona donde nosotros veíamos tejido muscular liso en la tráquea era en la zona posterior, en donde no hay cartílago. En el resto, si nosotros nos ponemos a ver, en todos los cortes, miren, nunca va a tener músculo liso, ni en la submucosa, ni en la lámina propia, ¿ya? No tiene, a diferencia de las otras estructuras importantes que vamos a ver a continuación. Nos vamos por acá y nos vamos entonces a un corte de pulmón, ¿ya? Entonces, en pulmón, chicos, acá lo que les van a poner es una flechita en la luz, ¿ya? Ya sea en la luz de la tráquea, en la luz de un bronquio, de un bronquiolo, y les van a decir qué estructura es y se van a referir a todo, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué estamos reconociendo? El epitelio, la lámina propia con sus vasitos sanguíneos,
Esto de acá rosadito corresponde a tejido muscular liso. Y esto de acá que vemos como puntitos corresponde a cartílago hialino. Entonces, ya habíamos dicho que tejido muscular liso solamente en tráquea lo encontramos en la región posterior donde no hay cartílago. Sin embargo, acá se está mezclando con la presencia de segmentos de cartílago. Por lo tanto, esto descartado que es tráquea, ¿cierto? Descartado. Entonces, ¿qué tiene que ser? Si tiene tejido muscular liso cerca a la lámina propia y por fuera tiene segmentos de cartílago hialino, esto es bronquio. Y como los cortes que estamos viendo es de pulmón, este es un bronquio intrapulmonar. ¿Qué otro hallazgo puede tener también el bronquio? Esto de acá. Estas estructuras que son glándulas, ¿ya? Es decir, el bronquio todavía tiene glándulas mixtas, ¿sí? Por fuera del músculo todavía vamos a encontrar glándulas mixtas. Entonces, ¿qué estructuras tiene el bronquio? Tiene acá su epitelio, que todavía sigue siendo de tipo respiratorio, lámina propia, el músculo de Reisensey, ese es el nombre propio de este tejido muscular liso, glándulas y segmentos de cartílago hialino. Nos vamos a este corte, igual, ¿no? Estos de acá son los segmentos de cartílago hialino, por lo tanto, este es un bronquio. Igual acá, ha visto menor aumento, pero basta que yo vea estos segmentos de cartílago, eso es bronquio, así lo vea pequeño. Diferente con esta estructura, miren. Esta estructura tiene pared completa, pero no tiene cartílago y no tiene glándulas. Entonces, si no tiene cartílago ni glándulas, eso entra en la categoría de los bronquiolos. Y si tiene así, pared completa, y la luz es un poco ondulante como esta, esto sería un bronquiolo propiamente dicho. Nos vamos con otra estructura, esto sigue siendo bronquio intrapulmonar, ¿no? ¿Por qué? Por esto, por la presencia de segmentos de cartílago que ustedes lo van a ver así, como rosadito y bastantes puntitos en el interior, ¿ya? Este de acá, chicos, ¿qué sería? Miren, pared completa, y rodeado acá de epitelio, ¿no? Acá está su epitelio y el músculo totalmente pegadito al epitelio, ¿sí? Entonces tenemos acá el músculo de Reisensey y tenemos el epitelio y la pared está completa. Entonces este sería un bronquiolo terminal. ¿Por qué? Porque su pared está completa, ¿ya? Pared completa. ¿Qué estamos viendo alrededor? ¿Qué estamos viendo? Miren, acá un alveolo pulmonar, siempre es así chiquito, de forma poligonal. En cambio, estos que se ven así dilatados, ¿no? Dilatados, grandes, como si fuese la unión de varios alveolos, en realidad es eso, ¿no? Son varios alveolos que se abren a una sola luz. Estos de acá son sacos alveolares, igual que el de acá. Nos vamos a una siguiente imagen. Miren, acá yo veo el tejido epitelial, veo todavía el músculo de Reisensey, pero acá la pared ya no es completa. ¿Con qué se está comunicando? Con un saco alveolar. Acá, este es un saco alveolar que se está abriendo esta luz. Entonces, si me ponen ahí, ¿qué estructura señala el puntero? Este de acá es un bronquiolo respiratorio, porque el bronquiolo respiratorio tiene pared incompleta. Pared incompleta, ¿por qué? Porque permite la comunicación con alveolos, sacos alveolares y conductos alveolares. ¿Listo? Entonces, el único que tiene pared incompleta de los bronquiolos es el bronquiolo de tipo respiratorio y es precisamente este nivel en donde ya se da el intercambio de gases. Siguiente lámina, igual, miren, yo puedo ver el músculo de Reisensey y acá bien bonito este saco alveolar y acá este alveolo, ¿no? Este alveolo también bien bonito, poligonal. Acá otro saco alveolar. Y acá, en esta zona, miren, como si fuese un conducto, ¿no? Como si fuese un conducto. Acá se ve mejor, ¿sí? Pero acá el epitelio siempre es plano. Un ratito voy a enchufar esta lápiz antes de que nos quedemos en la sesión. Ya nos falta poquito, pero mejor lo voy a enchufar. Ya está. Ahí está, entonces, esto de acá, chicos, que se ve así como un trayecto recto, donde se abren estos sacos alveolares, ¿no? O los mismos alveolos, como este de acá, ¿ya?
cubierto por epitelio plano, que sí, a veces se logra ver todavía la presencia de tejido muscular, pero es más escaso comparado con los bronquiolos, ¿ya? Esto de acá es un conducto alveolar, ¿ya? Así recto, siempre es así medio recto, un poquito sinuoso, pero es largo, ¿ya? Entonces, conducto alveolar. Acá los sacos alveolares, ¿no? Bien bonitos, miren, todo dilatado y no tiene músculo, eso es lo que tienen ustedes que ver, que sí se ve acá. Por ejemplo, acá estoy viendo músculo. Esto de acá sería un bronquiolo respiratorio. Se ve el epitelio, se ve el músculo, pero la pared está incompleta porque se está uniendo ¿a qué? A un saco alveolar. Nos vamos por acá y esto sí es un mayor aumento, porque queremos ver ahora sí las células de la pared del alveolo, ¿ya? Entonces, los alveolos forman tabiques entre sí y aquí vamos a ver diferentes células. Las células que cubren la superficie interna, entonces, son los neumocitos de tipo 1, que son células de forma plana, que los vamos a reconocer por esto, porque sus núcleos tienen forma alargada, ¿ya? Entonces, los neumocitos de tipo 1. Hay otras células que están en los septos, que tienen más bien el núcleo un tanto redondeado, un núcleo cúbico, ¿no? De forma redondeada, que son estas de acá, ¿sí? O esta de acá, cromatina vesiculosa, pero se encuentran en la bifurcación de los tabiques, ¿ya? Este de acá es el neumocito de tipo 2. Acá tenemos otro que está más bonito. Neumocito de tipo 2, entonces, dentro del tabique, ¿sí? Son células cúbicas, por lo tanto, su núcleo también es así redondeado. Entonces, de entre neumocito 1 y neumocito 2, ¿cuál es la función? Neumocito tipo 1 es el que reviste la superficie del alveolo, pero también es el que se encarga de formar la barrera aire-sangre, ¿sí? Ahorita lo vamos a explicar bien eso. En cambio, el neumocito de tipo 2 es el que tiene cuerpos lamelares en su citoplasma y por lo tanto es el que se encarga de la producción del factor surfactante que evita el colapso de los alveolos, ¿ya? Entonces, este neumocito de tipo 2 también se llama célula septal, porque está en los septos de los alveolos, en los tabiques, ¿ya? Célula septal. ¿Qué otras células podemos identificar acá, en este corte? Esta célula que está en la luz, que a veces, y tal como lo hemos visto en práctica, se logra ver su citoplasma con partículas extrañas, ¿no? ¿Qué son estas células que están en la luz a veces flotando? Son los macrófagos alveolares, ¿ya? Entonces, los macrófagos alveolares en la luz, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos viendo acá en la pared en estos tabiques? Estos circulitos, ¿no? Estos círculos de pared muy delgadita, a veces se ve un poquito más alargado, que corresponden a capilares sanguíneos continuos con sus propias células, que son las células endoteliales, ¿no? Células endoteliales, ¿ya? Igual acá, capilar sanguíneo, ¿no? Un capilar sanguíneo, ¿ya? Entonces vamos a ir un ratito a esta parte que les he preparado. Ya estamos terminando ya. Entonces, para repasar, ¿ya? Dijimos de la mucosa olfatoria, ¿se acuerdan? Las células basales, las células olfatorias, cuyos núcleos van en el tercio medio, y las células de sostén, cuyos núcleos son alargaditos y van en el tercio superior. Estas son las glándulas de Bowman. En la laringe habíamos dicho que el pliegue superior es la cuerda vocal falsa y el pliegue inferior es la cuerda vocal verdadera. Y el espacio que queda entre ambas es el ventrículo laríngeo o de Morgagni, que interviene en lo que es la fonación, el proceso de la fonación. Hemos hablado acá de los bronquios y la manera de identificar el bronquio es porque se ve, después de la lámina propia, se ve este músculo de Reisenstein. Acá se está como se escribe, miren, ese es el músculo. Y por fuera se ve glándulas, que son estas, y se ve el cartílago hialino, ¿ya? Mucho cuidado ahí, chicos. Este, en cambio, es un bronquiolo propiamente dicho. Miren la luz más ondulante del bronquiolo que yo les enseñé, ¿no? Pero lo importante acá es la pared completa. La diferencia entre el bronquiolo propiamente dicho y el terminal es que el terminal solo su luz es circular. En cambio, el propiamente dicho siempre tiende a ser ondulante. Por eso le llaman luz estrellada, ¿no? Como dice acá. Este de acá, que es un conducto alveolar, ¿no? Como un pasadizo,
¿no? Y acá a lo que quería llegar, la barrera aire-sangre, ¿no? La barrera aire-sangre que está constituida por ¿qué elementos? El neumocito de tipo 1, que acá su citoplasma está de color rosadito, este es su núcleo, esto que está en negro, y que está cubriendo la superficie del alveolo, ¿cierto? Este es el alveolo, esta es la luz, y miren ahí el neumocito tipo 1, cómo cubre la superficie, ¿ya? De color rosado el citoplasma. Tenemos acá el capilar sanguíneo, recuerden que el capilar sanguíneo tiene sus células endoteliales, entonces, aquí está la luz del capilar y esta es la célula endotelial. Y entre ambas, este tejido que se ve de color amarillito, que es la lámina basal común. Entonces, ¿qué elementos constituyen la barrera aire-sangre? Neumocito tipo 1, célula endotelial del capilar sanguíneo, o célula endotelial simplemente porque no hay otra célula endotelial por acá de otro órgano, y la lámina basal común interpuesta. ¿Sí? Esos son los componentes de la barrera aire-sangre. Entonces, si a mí me preguntan en mi examen, ahora, y si me pusieran acá, por ejemplo, me dicen, ¿qué estructura? Toda esta unión de los capilares con los neumocitos de tipo 1 que están hacia la luz, que a veces yo no lo voy a ver al neumocito como tal, porque el que yo no vea su núcleo no significa que no está su citoplasma. Ustedes han visto que está todo el citoplasma en la luz y a veces ya se logra ver el núcleo, ¿cierto? Entonces yo veo acá su núcleo, pero acá también hay citoplasma. Entonces si me ponen acá, ¿qué estructura? La estructura es barrera, aire, sangre, ¿ya? Si me pusieran más bien ahí qué célula, ahí sí yo pongo el neumocito de tipo 1, si es que es con núcleos aplanados, o esta de acá que se veía más bonita, con núcleo de forma redondeada, que es el neumocito de tipo 2, o este de acá que está en la luz, que es el macrófago, ¿ya? Listo, nos vamos con las dos últimas láminas, esta de acá que era con coloración de aldehído fucsina para ver fibras elásticas, ¿sí? Ahí se ve de color moradito las fibras elásticas, y de paso aprovechamos para ver esta superficie que es la pleura que está constituida por células mesoteliales y tejido conectivo elástico que va por debajo, ¿ya? Entonces, miren cómo en la pared en los tabiques alveolares también hay fibras elásticas que se ven así de color morado. Vamos a ver también aquí otra coloración. Bueno, veamos primero esta que también es con aldehído fucsina, ¿no? Y ese aspecto del pulmón, chicos, ese aspecto del pulmón que sí tienen que reconocerlo, ¿ya? Tienen que reconocer que es así, como una malla, ¿ya? Como una malla con luz vacía. Entonces, igual, este es con coloración de aldehído fucsina, que nos permite ver el soporte elástico que se da en todos estos tabiques y también a nivel de la pleura. Y la última lámina que tenemos de prácticas era esta, ¿no? Esta con coloración de Wilder, para ver que también el pulmón tiene fibras de reticulina dentro de su estroma, ¿ya? Acá nuevamente la pleura, ¿no? Y acá en el medio, estas líneas negritas son las fibras de reticulina vistas con colores día viernes. Tienen tiempo para repasar, tienen tiempo para volver a ver su texto si hubiera alguna duda. El día del examen, por favor, lleguen temprano. Lleven 2 lapiceros. En el examen anterior había gente que estaba dando su examen y se le acababa el lapicero. Y eso genera más estrés. Lleven por lo menos 2 lapiceros y prueben que los lapiceros pintan. No es necesario que lleven corrector, porque hasta que borren con el corrector y hasta que seque el corrector se pasó el tiempo. Solo tienen 1 minuto. Entonces lo que tienen que hacer es tachar. Solamente lo tachan y colocan lo que consideren pertinente, ¿ya? Su nombre, no se van a olvidar, ha habido alumnos que se han olvidado su nombre y después estábamos en problemas por ubicar de qué grupo son. Y la otra recomendación es mirar todo el campo para ubicarse, porque acá sí tienen que ver todo el campo para ver en qué contexto está la estructura que les están presentando, ¿ya? Maringo, sí está acá. ¿Ya, chicos? Eso, básicamente. Para el teórico, traten de comer algo antes de dar su examen, algo ligerito. Tienen más